Hola turistas, mi nombre es Amelia y seré su guía turística del día. Bienvenido a Perú. En este recorrido visitaremos monumentos importantes, museos para explorar el arte aquí y hablaremos sobre tradiciones desde fiestas hasta comidas. La primera parada es una de las 7 maravillas del mundo. Machu Picchu está a más de 7,000 pies sobre el nivel del mar en las montañas de los Andes. La gente recorre Machu Picchu tanto que comienza a desmoronarse. La gente toma los autobuses subiendo la montaña y la mayoría de las personas llegan a la parada del autobús a las 2:30 de la mañana. Debido a que la situación ha empeorado en la montaña, el gobierno peruano tenía el poder y tenía 2 años para mejorar la gestión y la conservación del monumento. Nuestra próxima parada en esta gira es una de las muchas escuelas en Perú. Esta escuela es la Escuela de los Líderes del Futuro. Esta escuela es para estudiantes en familias de bajos ingresos. La escuela ofrece la mejor educación para ellos para que puedan convertirse líderes en el futuro. Los tipos de estudiantes que asisten ser más sofisticados. En los Estados Unidos hay escuelas que ofrecen una mejor educación que las escuelas públicas, pero son más caras. En Perú existen diferentes escuelas para que las familias de bajos ingresos puedan recibir una buena educación. Próximamente a la izquierda está la Plaza de Armas de Lima. Mientras caminamos por esta plaza, me lleva a hablar sobre una de las fiestas más importantes celebradas en Perú, Día de la Independencia. En el 28 de julio, los peruanos celebran una expedición de liberación en la Plaza de Armas de Lima. Tuvieron que firmar una petición de liberación y 339 residentes en Lima apoyaron. El día después es su desfile. Esto es diferente de los Estados Unidos porque celebramos con fuegos artificiales y fiestas y Perú tiene un tipo diferente de celebración. En Perú, su presidente de comando se seleccionó el mismo día de su independencia cada 5 años. El edificio que alberga al presidente, el Palacio de Gobierno, se ve a la derecha. Mientras que sobre el tema de los presidentes, todos querían saber sobre un problema político del expresidente Alberto Fujimori. Violaciones fueron hechas por Fujimori porque fue acusado de violaciones de los derechos humanos y corrupción. Fujimori ha causado problemas entre Chile y Perú, pero mucha gente todavía escucha sus declaraciones y él es una amenaza. Ha causado una crisis política tanto en Perú como en Chile, tal como han hecho muchos presidentes y líderes en los Estados Unidos. Es importante que el expresidente renuncie a la presidencia, entonces Perú no tiene problemas políticos.
Ahora vamos a pasar los mercados de alimentos para ver las cocinas típicas peruanas. Hay muchos platos principales que se comen en Perú. Uno de los platos más consumados es el pollo a la brasa, que es muy similar a que se come en los Estados Unidos. Anticuchos también es similar a que se come en los Estados Unidos, aunque la carne se prepara con condimentos diferentes que son familiares en el Perú. Alimentos como el ceviche y oliquito con charqui son platos típicos que se encontraban en un restaurante peruano. Es esencial que las personas que vayan al Perú comen estos alimentos para sentirse parte de la cultura. Ahora nos dirigimos al Ministerio de Vivienda peruano. Este edificio fue construido por Mario Lara. Mario Lara es uno de los arquitectos que ha transformado las estructuras antiguas en estructuras contemporáneas modernas. Como puede ver, estos edificios no son antiguos, sino modernos, como la construcción en los Estados Unidos. Es conocido en todo el mundo y ha tenido un impacto en la forma en que los edificios se construyen para resistir los terremotos. Su estilo es muy sencillo, pero efectivo. En los Estados Unidos no tenemos tantos terremotos excepto en California. Es importante que arquitectos como Mario Lara ayuden a construir edificios que puedan resistir los terremotos. En Perú, la religión es una parte muy importante de su cultura. Hay muchas religiones diferentes que son seguidas por el pueblo peruano. Es importante que la gente del Perú tenga una religión para que unifiquen sus creencias. La religión principal seguida en Perú es el catolicismo y la mitología andina, pero el catolicismo es muy popular. Los edificios del gobierno y los lugares públicos también presentan símbolos religiosos. En los Estados Unidos, muchas religiones diferentes son seguidas por diferentes personas. Durante el día, siempre es bueno tener algo que hacer. Hay muchos pasatiempos en Perú, especialmente en la capital Lima. Hay muchos lugares diferentes donde puedes ir, incluso discotecas, casinos, lugares de karaoke y restaurantes para ir. Es esencial que estos lugares estén todos en el mismo lugar porque la distancia de caminata disminuye. Es interesante que Perú y los Estados Unidos sean algo similares porque están hechos para su tiempo libre. Lima me recuerda a la ciudad de Nueva York, con todos los clubes nocturnos y la variedad de restaurantes disponibles. La ciudad de Nueva York ha sido conocida por ser la ciudad que nunca duerme, y Lima es similar en cuanto a que la calle es pisoteada por personas hasta las 3 de la mañana. Si alguien de los Estados Unidos fuera a Lima, no tendrían problemas para pasar un buen rato porque lo que hacen es muy similar. La música es siempre una forma de arte que influye en una cultura de muchas maneras.
hay una celebración, fiestas patrias, donde el baile y la música son una parte clave de esa celebración. Hay muchos bailes y música diferentes para celebrar. El mejor estilo en Lima es Vals Criollo, que está compuesto por Felipe Pinglo Alva y Chabuca Granda. Han causado un hito en la música peruana. Es interesante que haya muchos tipos diferentes de baile en Perú para todas las ocasiones. La marinera norteña es hecho por los hombres para seducir a las mujeres. En los Estados Unidos, la música y el baile se están volviendo muy grandes y estamos usando los mismos bailes con algunos cambios hechos para nuestra cultura. Es común que la mayoría de los bailes en los Estados Unidos sean similares a los de Perú, pero también podrían ser muy diferentes. Una cosa que es muy diferente de los Estados Unidos es el sistema de salud. En Chircampa tienen el orgullo de tener bebés sin morir. Este es un tema muy importante porque en muchos lugares es un gran riesgo que las mujeres den a luz a un niño. Toma menos tiempo para tratar a las mujeres embarazadas, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia. En los Estados Unidos, no hay muchas personas que mueren dando a luz debido a nuestros avances en el campo de la medicina. Es esencial que las herramientas y los procedimientos utilizados por los médicos estén avanzados porque hacen que el proceso sea más fácil y menos espacio para fallar. Siempre me gusta terminar mi guía hablando de una activista en Perú porque son personas influyentes en su cultura. Una activista peruana es Ruth Buendía. Ella ganó un premio por un acto que realizó para ayudar a Perú y Brasil. Ella ha tratado poner fin a megaproyectos hidroeléctricos. Al hacer este proyecto, Buendía ha salvado a cientos de familias de ser desplazados de las inundaciones. Es importante que haya activistas en Perú que ayuden a luchar para solucionar problemas. En los Estados Unidos hay muchos casos similares a esto. El medio ambiente es un tema importante que se habla en los Estados Unidos y hay activistas que protestan contra las cosas que dañan el medio ambiente y hacen cosas para mejorar el medio ambiente. Es esencial que los activistas ayuden al medio ambiente porque de contrario nuestro planeta moriría. Ojalá que se pase bien en esta guía y se disfrute su tiempo aquí en Perú. Adiós.